vaya acompañando con una pequeña presentación que van a ver. Yo la voy a ir manejando, iremos avanzando y al final, cuando la terminemos, que dura más o menos unos 40 minutos, abriremos el espacio para las preguntas, ¿sí? Les pido que todo lo que sea preguntas que vayan teniendo y surjan a medida que vamos trabajando, las vuelquen ahí en el espacio de preguntas que aparece abajo, ¿sí? Eso después lo vamos a ir retomando para que lo tengamos disponible. Damos comienzo entonces con esta conferencia. El título, como lo plantea, es el tema de aprender y enseñar en entornos virtuales. Un poco es el centro del eje de la diplomatura y a la vez que presenta el primer módulo de nuestra diplomatura, también intentarle como un marco pedagógico, que es un poco lo que marca esta primera diapositiva, le da como un marco pedagógico a lo que sería la propuesta de la diplomatura de la que ustedes están participando. ¿Qué significa esto de aprender de enseñar? Vamos a empezar como a charlar un poco juntos para poder ir como viendo de qué se trata, ¿no? Para esto, en algunos momentos, como ahora van a ver una imagen, los voy a invitar a que respondan una pequeña pregunta a través del sistema de encuestas que les va a permitir que ustedes vayan como participando de esta encuesta y vayan opinando sobre esto. ¿De qué siglo es esta imagen que ustedes están viendo ahora? ¿Sí? Los invito entonces ahí a marcar, ahí aparecen los siglos como opciones, ¿sí? Es una imagen que pueden ver, pueden observar, de un aula, ¿no? ¿De qué siglo es esta imagen? ¿De qué siglo se imaginan que es? ¿Año 1600, 1700, 1800, 1900, 2000? Vayan ahí marcándolo y iremos viendo de a poco a ver qué piensan, qué opinan y qué les parece. Como pueden ver, es un espacio, es un aula, tiene un banco, tiene una pizarra, tiene un mapa, tiene distintos elementos, una especie de sistema para cálculo similar a un ábaco, ¿sí? Sería como un espacio más o menos similar al aula, ¿no? La idea un poquito es esto, ir charlando con ustedes como para poder entender cuando hablamos de educación y de entornos virtuales, de qué estamos hablando verdaderamente y entenderlo desde el enfoque de una tecnología, ¿no? Los entornos virtuales son una tecnología, sin duda, pero bueno, esto que están viendo ustedes también es una tecnología. Como vamos viendo, ahí el porcentaje, 63% dice que de 1900, hay una persona, un 9% del año 2000, 18%, dos personas del año 1800, y ahí hay uno que muy posiblemente debe ser algún pedagogo que ha dicho que del año 1600, o alguno que le soplaron la respuesta seguramente, ¿no? Pero sí, tal cual. Para poder clarificar esto y ver el resultado. Esta es el aula diseñada por un personaje histórico dentro de la parte de la pedagogía y la didáctica, Comenius, ¿sí? John Amos Comenius, Juan Comenius sería traducido, que es un poco el padre de lo que conocemos nosotros como la didáctica, ¿sí? Escribió un libro, varios, pero uno muy reconocido y que es casi como la base de todos los desarrollos pedagógicos y didácticos, que se llama Didáctica Magna. Y un poco él fue el que pensó y diseñó el espacio común de la enseñanza. ¿Qué es esta aula? ¿Sí? Esta es una tecnología educativa y es del año 1600, ¿sí? Para ser más exacto, del año 1630. Este personaje un poco definió una forma, una metodología que unía el tema de la pedagogía y la didáctica para poder generar procesos de enseñanza. Y esto lo hizo, entre otras cosas, con esta tecnología educativa, ¿sí? Que es la estructura que ustedes pueden ver acá de un banco en donde se sientan con un pizarrón y un espacio que por ahí, como recién veíamos en la encuesta, la mayoría tendría a decir que era del año 1900, acá la podemos ver de vuelta. Imagínense, estamos hablando en 1600, ¿sí? Actualmente estamos hablando más de 400 años, ¿sí? O sea, hace más de 400 años que nuestra estructura educativa se centra fuertemente en una tecnología educativa que no ha cambiado tanto en los 3-4 siglos que han pasado. Imagínense los cambios que implica esto. ¿Por qué está bueno también analizarlo de esta manera? Porque
ayuda a desnaturalizar cosas, entender que el proceso educativo está atado a esta estructura de bancos, sillas, pizarrones, y que las tecnologías y pensar los entornos virtuales desvirtúan el proceso educativo, es creer que el proceso educativo está tan naturalizado y es así porque siempre ha sido así. No ha sido siempre así. Desde el año 1600, que es bastante, pero no ha sido siempre así. Y esto implica también repensar cómo cambian estas tecnologías cuando le vamos sumando este enfoque dentro de un espacio como es la sociedad del conocimiento. ¿Cómo cambia esa tecnología educativa cuando cambia el entorno, cuando cambia la sociedad en la que está inserta? Y acá es donde entra la discusión de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, que son tecnologías como lo era el aula, como lo era el pizarrón, como era cada uno de estos elementos, son tecnologías, y estas tecnologías también tienen su origen y también tienen un marco en algún momento que ayuda o que acompaña distintos procesos. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza estas nuevas tecnologías a impactar dentro de la educación? Y cuando ya no son simplemente las tecnologías digitales que están afuera, que están fuera del aula, sino que empiezan a meterse. Y esto lo hemos vivido todos. Cuando entraron las computadoras, cuando entró Internet, cuando entró el proyector. Pero cuando entran estos elementos, cambia la lógica de las tecnologías. Y estos cambios son los que nos llevan a repensar, notablemente, a repensar cómo tenemos que pensar la educación hoy. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito y empezar a ver cuáles son estos elementos que implican aprender en la sociedad del conocimiento. Hay tres grandes características que me parece importante resaltar. Primero, enseñar ya no es enseñar en cualquier momento con cualquier lógica, sino es enseñar particularmente en la sociedad de la información. Esta sociedad de la información en la que nos movemos hoy, en donde el acceso a contenidos, el acceso a datos, el acceso a información es permanente y en todo momento. Y eso implica grandes cambios. Eso implica una nueva forma de acceder a esa información que ya no está limitada al libro, no está limitada al docente como único proveedor de la información, sino que cualquier estudiante, cualquier participante, mientras yo estoy hablando, ustedes podrían estar buscando en internet, a través del celular, en el mismo buscador, lo que yo estoy diciendo, buscando si esa foto del año 1600 era o no era de Comenius, si es cierto lo que yo dije, y eso lo pueden estar chequeando permanentemente. Lo otro es pensar que hay nuevos destinatarios, estos destinatarios que muchas veces denominamos nativos digitales. Este también es un concepto que vamos a trabajar un poco, porque es importante también entender que los nativos digitales son un constructo teórico. El concepto de nativos digitales es un constructo teórico que ayuda a analizar el impacto de las tecnologías a nivel generacional, pero que para algunas cuestiones y para algunos análisis, como los que queremos llevar adelante, a veces complican. Entonces vamos también un poco a pensar estos destinatarios tan nativos digitales como se plantean. Y por otra parte, una sociedad compleja y de cambio, que esto implica la discusión permanente de la innovación y de la innovación curricular. No solo la innovación en cuanto a metodologías, sino la innovación también en cuanto a saberes, a contenidos, a capacidades y competencias en las que tenemos que estar preparando y preparándonos nosotros frente a los grandes cambios que hay en esta sociedad compleja. Si han participado en los últimos debates y discusiones que hay sobre el tema del empleo del futuro, los trabajos del futuro, sabrán cómo está cambiando esto, cómo está cambiando particularmente en Mendoza el impacto que está teniendo tecnologías como es la que traen Uber y toda la discusión sobre el transporte, tecnologías como las que vive Netflix y todas las discusiones sobre los sistemas de video, tecnologías con las que vivimos cotidianamente, cómo van cambiando. Y esta es una sociedad compleja y de cambio permanente. Y estos cambios se van a ir acelerando cada vez más. ¿Cómo aprender en esta sociedad, en la sociedad del conocimiento? En el fondo, el desafío es enseñar y aprender más allá de las fronteras áulicas y particularmente los límites del tiempo y de espacio. Y esto que estamos viviendo un poco nosotros empieza a romper eso. Cada uno está sentado en su casa, en su trabajo, en su lugar, y con cada uno de ustedes, sentado en su casa, en su trabajo, en su lugar, de distintos lugares de la provincia, estamos rompiendo ya lo que serían las fronteras de espacio.
ya no es necesario físicamente que estemos juntos. Yo puedo estar exponiendo con ustedes y hasta puedo estar dialogando, ¿sí? Como ven, a través del sistema de chat podemos dialogar y si habilitamos un micrófono podremos tener preguntas de ustedes. Ya se rompe la frontera física, la frontera de espacio. Y también se rompe la de tiempo. ¿Cuántos de ustedes han estado participando de los foros? Mariela les ha estado contestando, ya estoy interactuando con ella o con Elisa a través de los sistemas de correo electrónico. ¿Cuántos participarán hoy en la conferencia? ¿Y cuántos verán esta conferencia mañana o pasado? Entonces, esta sincronicidad que era propia del aula, en donde estaba el docente adelante, el alumno sentado en el banco, simultáneamente en el mismo espacio y al mismo tiempo, empieza a romperse. Este es uno de los grandes quiebres que se da en la sociedad del conocimiento. Y este quiebre nos invita a discutir y nos invita a poner en cuestión cuáles son las nuevas formas ya no solamente de movernos, sino de enseñar y de aprender. Vamos a empezar a caracterizar esto un poco, pero me parece importante primero, para caracterizarlo, tomar un concepto que es el concepto de nativos digitales e inmigrantes digitales. Este es un concepto de principio del año 2000 de Pensky, que planteaba como dos grandes generaciones. Por un lado, planteaba aquellos que eran los nativos, nuestros estudiantes, los cuales habían nacido en la era digital, estas generaciones X, generaciones Y, los millennials, todos estos conceptos, ellos nacen, viven, crecen, interactuando con tecnologías, ¿sí? Para ellos un libro es una tablet que se le acabó la batería. No entienden por qué tienen que estar moviendo páginas con la mano cuando tocando con el dedo se mueven. Para muchos de ellos un teléfono con cable es algo inútil, no tiene sentido, es una antigüedad. Ellos nacieron, vivieron y se mueven no solo con teléfonos sin cable, sino con celulares fuera de la casa. Ni hablar del acceso a internet o estas lógicas. Esta caracterización implica para estos estudiantes nacidos en la era digital una vida marcada por la tecnología. Ellos se mueven, ellos interactúan y esta tecnología los configuran una cultura digital que implica no solamente formas de comunicarse, sino formas de interactuar. Para ellos el WhatsApp, para ellos el Snapchat, Messenger, para ellos Facebook, son lógicas cotidianas. El comunicarse y el discutir si ellos destruyen el lenguaje cuando acortan tanto las palabras es una discusión estéril, porque para ellos la cultura en la que se mueven es esa. Y marca sus relaciones, marca su forma de interactuar. Estos son los nativos digitales, ¿sí? Este concepto de personas que han nacido, se mueven e interactúan permanentemente. Por otro lado, este concepto de nativos inmigrantes de Pensky plantea al docente como aquel que incorpora la tecnología, pero más la incorpora frente a la necesidad. Tiene el celular porque necesita comunicarse, mientras que un nativo se comunica a través del celular, interactúa y media a través del celular. Por otro lado, se capacita para ir incorporándola paulatinamente. No la tiene incorporada en su uso cotidiano desde el origen, sino que paulatinamente va incorporándola. Ir incorporándola según la necesidad es lo que implica que deba buscar espacios para. Muchos de ustedes lo han vivido y lo están viviendo ahora. Muchos de ustedes se están capacitando para moverse en estos entornos virtuales. Hay un saber profesional en este docente que puede discutir o cuestionarse el tema de su manejo tecnológico, pero hay un saber profesional por el que se accede a él, por el cual es docente, por el cual está en un lugar y da clases, por el cual dicta una clase. Ese saber profesional es lo que lo pone en ese lugar. Por otro lado, tiene un conocimiento no solo de la asignatura, sino también de una didáctica, en mayor o en menor medida, pero tiene una forma de enseñar. Hay una forma en la que interactúa. Hay una forma en la que va hablando, en la que va trabajando, en la que va discutiendo, una forma en la que trabaja el contenido y el conocimiento, y eso es lo que le permite a este docente poder ubicarse en ese rol y poder ubicarse en el rol de tener un conocimiento sobre el cual va a estar dando la clase. Ahora, este es un inmigrante digital.
en el concepto de Persky en general, Persky presenta que sí que es un inmigrante digital, ¿sí? Pero hay un concepto que me parece más interesante retomar, que es el planteo del transeúnte digital. Y esta idea de transeúntes digitales potencia un poco esta idea de que no es inmigrante porque llega a, sino es transeúnte porque camina las tecnologías, las recorre y las va incorporando. Quizás hasta fines de los 90, la tecnología se incorporaba de una manera forzosa, aún en esta lógica de los docentes. Pero a partir de cambios muy grandes que se fueron dando, sobre todo con Internet y su impacto a nivel mundial, empezó a moverse una cultura que ya no estaba impregnada originalmente desde el comienzo por lo digital, pero que iba impregnándose paulatinamente. Y estos docentes empezaban a ser transeúntes, empezaban a moverse en estos nuevos territorios, los territorios digitales. Este concepto de transeúnte digital nos pone frente al desafío de ir formándonos, pero también a partir de nuestra propia cultura. Pero nosotros somos quienes usamos computadoras, celulares, proyectores. ¿Cómo ir incorporándolos cada vez más? ¿Sí? Vamos a meternos ahora en esta idea de trabajar no solamente el nativo digital, sino este nativo que usa las tecnologías, pero pone un cuestionamiento que me parece que es clave. ¿Aprende con estas tecnologías? ¿Se aprende con las TIC? Digo, este nativo digital, ¿las usa también para aprender? Estamos de acuerdo con que su cultura está configurada por estas tecnologías, pero ¿tiene la capacidad de incorporarlas para los procesos de aprendizaje? Y está la otra cara de la pregunta. ¿Estos inmigrantes saben enseñar con las tecnologías? Digo, estos inmigrantes que las traen y las empiezan a incorporar en distintas cosas, ¿entienden los cambios que implica en la forma de enseñar, incorporar tecnologías? Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, los cambios que implica si el acceso al conocimiento es tan fuerte. Y acá viene el desafío de innovar. El poder innovar implica el aprender a enseñar, pero también el enseñar a aprender con tecnologías. Y ese es el desafío clave hoy día para muchos de nosotros como docentes, ¿sí? No solo tenemos que utilizar las tecnologías para enseñar, sino también tenemos que aprender a enseñar con esas tecnologías. Y son los cambios que implican y nos ponen en algunas cosas a la hora de trabajar con estudiantes, de estar o de trabajar de par a par. Hay cosas que aprendemos juntos e incluso hay cosas que a lo mejor estos nativos digitales las manejan mejor que nosotros. Mientras que nosotros como inmigrantes quizás podemos aprender de ellos. Y esto genera nuevas lógicas y nuevas formas de enseñar, de aprender. Y acá es donde entran los entornos. Entre la innovación en los procesos de enseñanza y la utilización de las tecnologías digitales se encuentra la formación en entornos virtuales. Los entornos virtuales, con todo lo que implican, son un espacio que configura las nuevas formas de enseñar y aprender. Y es donde la innovación es más necesaria y también donde la innovación plantea los desafíos más grandes. Ahora vamos a acercarnos ya concretamente a los entornos virtuales. ¿Qué son los entornos virtuales? Quizás para muchos de ustedes que ya se hayan movido en este tema de las tecnologías o estén interactuando, han participado de videoconferencia, puede ser que lo entiendan, lo tengan más claro, pero está bueno con poner un piso común, ¿sí? Los entornos virtuales, por un lado, implican espacios donde se alojan en Internet distintas cosas con fines educativos, ¿sí? Particularmente los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Es un espacio en Internet. Ese espacio permite que yo aloje materiales, contenidos. ¿Qué puedo alojar? Puedo alojar distintos tipos de herramientas. Con audio, ya estamos con video. Continuamos entonces con la presentación. Bueno, les decía entonces, un entorno virtual es un espacio alojado en Internet con fines educativos, el cual provee o está conformado por herramientas digitales. ¿Y qué facilitan estas herramientas? Una interacción didáctica, particularmente. La clásica interacción de la didáctica entre el docente, el alumno y el contenido. Este trabajo, este triángulo de la didáctica que a través de este entorno permite interactuar. Esto va a implicar grandes cambios también en cómo interactúan estos tres componentes del acto de la didáctica, ¿no? Y finalmente,
El entorno virtual implica, puede ser una plataforma estructurada que se le denominan LMS, Learning Management System, sistemas de gestión y administración de la enseñanza, que es lo que denominamos el tema de e-learning, pero también pueden ser aplicaciones, web 2.0, pueden ser blogs, pueden ser wikis, inclusive un entorno virtual puede ser una red social. Yo puedo configurar a través de un Facebook o a través del mismo Twitter un entorno virtual que nos permita interactuar o trabajar. Esto es básicamente lo que denominamos un entorno virtual de aprendizaje. Tiene dos grandes dimensiones este tema de los entornos virtuales, una dimensión tecnológica y una dimensión pedagógica. Esto es lo que diferencia un entorno virtual de aprendizaje de un entorno utilizado para cualquier otra cosa, el blog, el diario digital, el Facebook o la red social. Cualquiera de esos recursos, aún una plataforma de enseñanza, puede ser tecnológicamente un entorno. Ahora, hablar de un entorno virtual de aprendizaje implica una dimensión pedagógica. En la dimensión tecnológica, nosotros podemos publicar materiales y actividades, comunicar o interactuar entre los miembros a través de foros, podemos colaborar hacia tareas grupales y podemos organizar nuestra materia. Según cuál de estas cosas pese más o pese menos, habrán distintos modelos de enseñanza a través de los entornos virtuales. Esos modelos de enseñanza se caracterizan a través de la dimensión pedagógica. Hay procesos de comunicación multidireccional, o sea, tanto docente-alumno como alumno-alumno. O sea, yo puedo replicar una clase expositiva de enseñanza tradicional a través de un entorno virtual. Normalmente este primer espacio que estoy haciendo con ustedes responde a un modelo de una clase más expositiva. Yo puedo también replicar espacios mucho más potentes y colaborativos, donde haya una interacción alumno-alumno. Implica también pedagógicamente un ambiente de trabajo compartido, donde se da, y esto sí es como un acento importante que quiero resaltar, el tema de el aprendizaje a través de la construcción de conocimiento. Ese sí es uno de los recursos, de las potencialidades principales de los entornos virtuales de aprendizaje. Generar espacios de construcción de conocimiento más potentes. Como decíamos, no siempre se da ese modelo. Puede tener un modelo clásico, tradicional, de enseñanza más expositiva, más de clase magistral, a través de este tipo de entornos. Y finalmente la participación activa y cooperativa. Mientras en mayor medida se dé este elemento, esta parte de la dimensión pedagógica, serán modelos mucho más de constructivistas, modelos que respondan más a modelos de la construcción del conocimiento, a la construcción social. Mientras disminuyan los espacios de participación activa y cooperativa, serán modelos más tradicionales. Estas dos dimensiones interactúan permanentemente. Inclusive muchos especialistas del tema de la educación a distancia hablan de dispositivos tecnopedagógicos. O sea, ya no solamente de un diseño pedagógico, sino un dispositivo tecnopedagógico que imbrinca, teje ambas dimensiones. Los entornos virtuales han caracterizado lo que se denomina la educación a distancia. La educación a distancia ha sido por ahí el gran modo o la gran modalidad en donde los entornos virtuales han echado raíces. Normalmente la educación a distancia la entendemos a partir de 4 grandes características. Esto en contraposición a la educación presencial, la cual contrapone estas características. La educación presencial habla de un espacio y un tiempo simultáneo, contra una educación a distancia que lo que busca es poder superar la distancia como un problema que debe resolver. En la educación presencial planteamos un proceso pedagógico que se centra sobre todo en el docente, quien es el que expone. En la educación a distancia, tradicionalmente los modelos se han centrado en los materiales. Aún antes de los entornos virtuales, hay históricamente 3 grandes etapas de la educación a distancia, pero aún antes de los entornos virtuales, en la etapa primigenia de la educación a distancia, se daba a través del material que se enviaba por correo. Posteriormente, la llegada de la televisión, la llegada de sistemas visuales, potenciaron estos medios de papel que llegan por correo a través de CDs o materiales visuales. Después, con la llegada fuerte de Internet y la explosión de Internet, aparecieron lo que serían los entornos virtuales.
pero siempre sostenido en materiales que se proveían por alguno de estos tres canales, ¿no? El papel que llegaba, los multimedia, CD, televisión y radio, y después internet. Otra caracterización es la educación presencial marcada por un grupo homogéneo de estudiantes. No porque los estudiantes sean homogéneos, sino porque el docente trabaja con el grupo. Y esa mirada del grupo es el mismo contenido para todos. Esto en contraposición al estudiante de la educación a distancia, que era un estudiante aislado. Era el estudiante al que le llegaba a su casa el material, quizás accedía a una plataforma, pero en su casa, en su lugar de trabajo, de manera aislada. Y en cuarto lugar, un estudiante que sigue un ritmo grupal y se debe adaptar a ese ritmo grupal, en contraposición, en la educación a distancia, al estudiante que sigue su propio ritmo. Entonces tenemos estudiantes que en la educación presencial iban todos igual porque era un grupo homogéneo y cada uno debía adaptarse al ritmo del grupo, en contraposición a los de la educación a distancia, que hoy vemos estas similitudes mucho en lo que se denominan los MOOC o los Massive Online Open Course, estos cursos masivos en línea, donde cada uno lo hace a su ritmo. Alguno entra y en el transcurso de 2, 3, 4, 5 meses, un año, puede terminar el curso en las primeras 3, 4 semanas, otros pueden extender ese cursado durante 3, 4, 5 meses. Y esto se sigue dando, ¿no?, en esta lógica de educación a distancia. Algunos modelos actuales han puesto en discusión esto. ¿Por qué? Porque este modelo de educación a distancia es un modelo dicotómico, sostenido en esta dualidad, esta dicotomía, este contraste entre lo presencial en mayor o en menor medida. A menos presencialidad, más educación a distancia. A más presencialidad, menos educación a distancia. O sea, la educación a distancia en realidad era lo que busca subsanar un problema, que es la falta de presencialidad. Ese modelo, a partir de la llegada de las tecnologías en la presencialidad, empieza a cambiar, y acá aparecen los entornos virtuales. Esa lógica empieza a potenciarse más cuando ya no solo sean los entornos virtuales, sino que empieza a aparecer redes sociales. La diversidad del mundo de las redes sociales y las distintas formas de interactuar. Y cuando estas redes sociales empiezan ya a trasladarse no solo a la presencialidad, no solo a la distancia, sino a la presencialidad, cuando yo tengo al alumno dentro del aula con un celular interactuando con otro que no está en el aula, empieza a cambiar esta lógica. O sea, ya no es el tema de la distancia, porque empieza también a potenciar la presencialidad. Entonces este modelo dicotómico de más o menos presencialidad se rompe. Y acá aparece un modelo que busca superar la distancia, que es el que se denomina la educación en línea. Y esto me parece que es uno de los análisis más interesantes cuando hablamos de entornos virtuales. Entender los entornos virtuales como entornos que potencian no solamente subsanando el problema de la distancia, sino potencian lo que implica incorporar las tecnologías y particularmente Internet dentro de la educación. Y es lo que denominamos educación en línea. La educación en línea no se sustenta por la presencialidad o no, sino que supera esta idea de la distancia como un problema a resolver para empezar a poner en discusión la ubicuidad. O sea, yo ya no necesito resolver la distancia. Yo puedo aprender de manera ubicua, en cualquier lugar, eso es la ubicuidad. Yo puedo aprender con un celular en el aula, o con la computadora en mi casa, o con el celular en el colectivo o en el tranvía mientras me muevo de un lugar a otro. Cuando la tecnología empieza a empapar esta lógica de la ubicuidad, que está marcada en nuestra vida cotidiana por los celulares que usamos en todos lados y permanentemente, entonces ya no hablamos de superar la distancia. La distancia no es un problema. Ahora tenemos acceso permanentemente. El otro tema que busca resolver es el tema de centrar todo el proceso pedagógico en el material. Está centrado en el material, teóricamente, en la educación a distancia, porque como la distancia era lo que tenía que resolver, yo mandaba el contenido. Cuando ya no tengo que mandar el contenido, sino que tengo acceso al contenido en todo momento, tengo que ver cómo lograr un proceso pedagógico que se centre en la interactividad, que ese es uno de los grandes elementos que la educación a distancia tradicional no tiene cómo subsanarlo. Porque al romper el modelo de presencialidad y no poder generar esta lógica de interactuar unos con otros, entonces la interactividad se reduce a la posibilidad de alguna vez encontrarnos. Eso pasa en la educación a distancia. En la educación en línea no.
La educación en línea plantea la interactividad como algo permanente. Ustedes, a través de los foros, seguramente han vivido esta interactividad y van a ir acentuándola. Nuestra diplomatura, esta diplomatura que planteamos hoy, busca que no solamente entren, participen y se vayan, sino que entren, participen, pero participen escuchando lo que dice el otro. Van a tener espacios en donde van a poder observar lo que hizo el otro y hacer aportes e interactuar con el otro. Esto es lo que plantea, poniendo dentro de la educación a distancia, la interactividad como centro del proceso pedagógico. Otro elemento fuerte es que en la educación a distancia normalmente el estudiante estaba aislado. O sea, él en su casa, en su lugar, a su tiempo. Ahora, a partir de este tema de las nuevas tecnologías, el estudiante tiene la posibilidad de interactuar con otro, tanto de manera sincrónica, un poco esto que estamos haciendo, sincrónicamente a la vez, como de manera asincrónica, a través de un foro, donde uno interviene y después viene otro y responde a eso, aunque no sea a la misma hora. Algunos de ustedes intervienen y actúan a las 2 de la mañana, otros intervienen y actúan a las 3 de la tarde. Yo puedo haber mandado un comentario y ese comentario fue respondido por otro a la tarde o a la noche siguiente o a los 2 días. Y hay interacción. Veremos que esto implica, sí, un tema de constancia. Y esto va a ser una pauta que ustedes tienen que llevar. Los módulos se abren y se cierran en un tiempo. Pero en ese tiempo, aunque pueden interactuar a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, debe ser en ese tiempo, en el transcurso de ese módulo. Porque si buscamos a través de esta diplomatura generar un trabajo de grupo, generar un trabajo que no se ate a un ritmo individual, sino que construya un ritmo grupal. Eso lo que garantiza el ritmo grupal es la posibilidad de interactuar con otros y saber que en el proceso no estamos solos. Y saber que no estamos solos en un proceso de aprendizaje sí es una de las claves de la pedagogía. La pedagogía es un estar con otros, es un aprender con otros. Estas lógicas de enseñanza a través del entorno, donde cada uno lo hace a su tiempo, a su ritmo, pero tan a su tiempo y a su ritmo que parece que estoy solo, rompe una de las claves de la educación, que es la socialización, el estar con los otros. Bueno, esto es un poquito esta idea de romper la educación a distancia como el modelo que superaba lo presencial para entender la educación en línea, la cual nos sirve para apoyar todo modelo educativo, sea más o menos presencial. ¿Sí? Yo puedo en la presencialidad apoyarme por procesos, medios, dispositivos de educación a distancia, de educación en línea, perdón. Básicamente, con este marco, me interesa que quede bien claro esta idea de que entre la innovación y la utilización de las tecnologías digitales se encuentra la formación en entornos virtuales. Entender los entornos virtuales no solamente como un recurso, sino y sobre todo como territorios en los que aprendemos y enseñamos. Hablar de los territorios digitales es hablar de los nuevos espacios en donde nosotros nos movemos, se mueven nuestros estudiantes, se mueven nuestros colegas, se mueve la sociedad en general. Y son esos los espacios en donde tenemos que aprender a interactuar, a enseñar y aprender. Ambas cosas. Con esto damos por cerrada la exposición de esta conferencia. La idea ahora es abrir un poco el espacio para dudas o preguntas que vayan apareciendo. Me interesa que esas preguntas nos permitan ir también abriendo nuevos temas que se irán desarrollando en los próximos módulos, ¿sí? Así que bueno, por un lado los invito a hacer preguntas. Voy a cambiar el módulo para poder ver, ahí podemos ver todas las preguntas completas. Si hay, lo voy a ir revisando. Si hay alguna idea que quieran aportar, también los invitamos a aportarla. Yo voy a dar una miradita de todo lo que ha ido apareciendo antes, si hay algo para retomar. Así que bueno, los invito a hacer preguntas a través del chat. Si alguno quiere, levantando la mano, le podemos dar el micrófono. Van a ver arriba que tiene un icono con el cual pueden levantar la mano. Si tiene el micrófono conectado, le podemos dar la palabra del micrófono para que pueda hablar. Ahí Facundo Campo ha planteado un tema que es el mayor intento de incorporar la tecnología a la educación no llegó a completarse, ¿sí? No sé si se refiere a los distintos programas que han habido de distribución de tecnología, Facundo, o si particularmente hay algún otro tema que planteás.
Sí es cierto el tema de este tema de las tecnologías y los distintos programas. Está bueno entender que los programas de incorporación de tecnología en educación son sumamente diversos. La Argentina ha tenido sus programas, tiene sus programas y sus políticas, acentuando más una cosa que otra, pero esto que veníamos hablando antes, que no solamente el planteo de los programas que incorporen la tecnología, sino empezar a pensar cómo esta tecnología impacta en la cultura digital, y ese impacto que se ha dado en la cultura digital ha marcado en los estudiantes con los que hoy interactuamos, ha marcado distintas formas de aprender que superan largamente el aula. Entonces, esos cambios implican también pensar nuevas formas de enseñar. Actualmente hay modelos muy interesantes de incorporación de tecnología, lo que hemos conocido como así el tema del 1 a 1, de una computadora un alumno, o de laboratorio de informática, han ido como marcando tendencias, pero hoy con el acceso a celulares y con el acceso a dispositivos diversos, que ya no necesitan o requieren una tecnología puntual, se empieza a hablar de traer tu propia tecnología. En inglés se habla del Bring Your Own Device, o BYOD, ¿sí? Bring Your Own Device, se los escribo para que lo investiguen si alguno quiere, BYOD. Eso es Bring Your Own Device, ¿sí? Trae tu propio dispositivo. ¿Qué habla de esto? La posibilidad y la potencialidad de incorporar no necesariamente uno, sino distintos. Uno será con celular, otro con tablet, otro con notebook, con netbook, pero son todas tecnologías las cuales se pueden incorporar. Las puedo incorporar con conectividad o sin conectividad. Yo puedo usar el celular como tecnología para sacar fotografía y no necesito conectividad. Y esa fotografía las puedo procesar en una computadora, puedo filmar con un celular, con ese celular sacar un video y ese video sea parte de un contenido. Puedo conectarme a través de WhatsApp, de Facebook, chatear. Esto abre un universo enorme de tecnologías. Y sobre todo lo que abre es entender que estos son los nuevos territorios donde se mueven hoy los chicos, los jóvenes con los que convivimos. Y ellos lo incorporan a su vida. ¿Cómo incorporarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Esa es una de las claves que invito o desafío, también un poco es el desafío a que nosotros como docentes vayamos pensándolo. Si hay alguna pregunta. Transeúnte pasajero. Sí, turista visitante, ¿qué tal? Transeúnte pasajero, esto que dice Sonia Mejías. A tener que instalarme y residir en la tecnología. Bueno, tal cual, este es el concepto de transeúntes, ¿sí? Esta idea, por eso me parece interesante. El concepto de transeúntes lo desarrolla una pedagoga argentina muy interesante llamada Silvina Casablancas. Van a tener un artículo de ella en el módulo 1 y que habla de esto, ¿no? Por ahí lo de nativos e inmigrantes armaba una brecha muy dura que sirvió en un momento para analizar, pero a la hora de poder volcar y entender que la realidad es más compleja que esa brecha o que esa dicotomía, aparece este concepto del transeúnte. Y es esto, digo, nosotros somos transeúntes. Y el desafío es mayor todavía. Al ser transeúntes digitales, tenemos que asumir que no somos los que poseemos el contenido absoluto de la enseñanza en el aula. Empezamos a perder el espacio de manejar el conocimiento y empieza a aparecer el actor estudiante. Y hay un autor muy interesante que es Serres, que habla de Pulgarcita, estos personajes que andan permanentemente con los pulgares tecleando el celular. Estos personajes empiezan a tener diálogos sumamente complejos y profundos con las tecnologías, donde los conocimientos, el acceso a la información sea permanentemente. Cuando nosotros nos volvemos transeúntes digitales, asumimos que también nos movemos en esos territorios. Y también asumimos que no somos los únicos transeúntes, que también hay otros ahí que están siendo transeúntes con nosotros, que son en algunos casos nativos y se están moviendo. Ahora, estos nativos, ¿usan la tecnología para aprender? Clásico tema de tecnología con los adolescentes y jóvenes. ¿Saben buscar en internet? Y esto es clave. Ustedes le dicen a ellos busquen y hay cientos de temas que su forma de buscar es la primera página que aparece.
y realmente no saben validar ese contenido. Entonces, saben usar Internet, pero no saben aprender a través de él. Es necesario un docente que les explique cómo moverse en ese océano de conocimiento que tienen. Ese océano de conocimiento que es enorme, es amplio y aparece de todo. Y aunque saben usar la tecnología, no la saben integrar para poder aprender. Ahí entramos nosotros como transeúntes. Y es uno de los grandes desafíos que tenemos, sin duda. ¿Sí? Poder saber que ellos quizás saben usar la tecnología mejor que nosotros, pero lo que no tienen claro es el sentido, el para qué. La capacidad crítica en la que nosotros lo acompañamos. Ser transeúntes es imprescindible. Hoy en día es imprescindible. No podemos entrar a discutir formas de aprender si no sabemos cómo están los chicos teniendo acceso al conocimiento y qué está pasando y cómo se está moviendo. Pero a la vez también tenemos que asumir que hay mucho que nos toca a nosotros aprender. Esto es lo que decíamos, enseñar a aprender con TIC y aprender a enseñar con TIC. Este juego se da permanentemente. Gracias Paula por esta categorización de educación en línea. Sí, es muy interesante y muy potente. Hay un libro que les recomiendo mucho que es de Flaxo. Este libro que se llama De la educación a distancia a la educación en línea. Sí, es un libro que amplía enormemente este tema que hemos estado planteando. De todos modos, también ya lo voy a pasar el link. Hay varios artículos de este libro que lo pueden conseguir en línea y que amplía mucho este concepto de la educación en línea. Ayuda un poco a romper esta idea de los entornos virtuales son para distancia, y lo presencial es otra cosa distinta. Cuando hablamos de educación en línea hablamos de movernos en estos territorios. ¿Sí? Y esto que decía Michel Serres de Pulgarcita, y es muy interesante, le recomiendo ese libro Pulgarcita, de Michel Serres también, es un libro que plantea y en un momento dice esta idea de ese silencio en el aula que está lleno de diálogos y discusiones. Ese silencio que genera una brecha que no podemos atravesar, que es la brecha de un estudiante adolescente que está permanentemente con un celular interactuando, hablando y dialogando, pero que en el aula se escucha solo un murmullo al cual el docente no tiene acceso. ¿Cómo romper eso? Les paso el libro Pulgarcita de Serres. ¿Sí? Nicolás, hola Nico, compañero acá en la universidad, trabajamos juntos. ¿Sí? ¿Cómo incluye la conectividad del conocimiento sobre las nuevas tecnologías en la posibilidad de ubicuidad en los nuevos territorios? ¿Cómo podemos acompañar? Qué preguntita, va a ser uno de los desafíos también de la diplomatura, ¿no? Primero, esta idea de conectividad y conocimiento es muy, muy interesante. Hay toda una teoría actual que habla del conectivismo, de George Siemens, un sociólogo, filósofo del ámbito también de las tecnologías, y habla del conectivismo y plantea también esta forma de cómo la construcción de conocimiento a partir de Internet, de la conectividad, del acceso a las redes, rompe por ahí lógicas muy tradicionales que hemos tenido en la forma de construir conocimiento y potencia este conectivismo, esta forma de conectarnos con otros, en donde ya nuestros bagajes de conocimiento no están tan atados por lo que yo sé, sino por las conexiones que yo tengo a fuentes fiables, válidas de información y la capacidad de acceder a ellas. Esto cambia notablemente la forma de aprender y por ende de enseñar. ¿Sí? Y es uno de los desafíos también a la hora de trabajar los entornos virtuales. ¿Cómo enseñamos cuando el acceso a la información es tan masivo, tan permanente, tan omnipresente? Estas características de la sociedad de la información que plantea distintos autores, entre ellos cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, la era del conocimiento, la era de la información, la era informacional, plantean algunos autores y sociólogos de caracterizar de esta sociedad como omnipresente, donde la información es siempre en todo lugar, a toda hora, se irradia, donde podemos acceder permanentemente. Bueno, ¿cómo metemos esto en los procesos de enseñanza nuestros? Y ese es uno de los desafíos. Y una de estas ideas que plantea Nicolás, que es hablar de la ubicuidad en los nuevos territorios. Los territorios son nuevos territorios digitales por la ubicuidad. Digo, cuando yo ya estoy caminando por la calle y a la vez
estoy navegando en Internet, en Facebook, interactuando, estoy en dos territorios a la vez. Entender Internet como un territorio digital y entender que esto configura una cultura, que la cultura digital es un primer paso que nos cambia 180 grados nuestra forma de entender la enseñanza y el aprendizaje. Porque es entender que ya no nos movemos en el territorio solamente físico, hay otro. Y ese territorio tiene reglas y sobre todo tiene identidades, que es la identidad digital. Y hoy es un tema a discutir enormemente, la identidad digital. ¿Qué pasa con los temas de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los temas de datos, minería de datos, business intelligence, todos estos conceptos? ¿Qué está pasando en Facebook? ¿Qué está pasando en Google con nuestros datos? Configuran una identidad, un alter ego nuestro, que es lo que se denominaba tradicionalmente el avatar. Si ese avatar era una identidad digital dentro de la computadora. ¿Cuál es la identidad más real? ¿La que yo muestro acá o la que se configuró en el territorio digital a partir del acceso a todo lo que a mí me gusta, lo que yo veo, lo que yo leo, lo que yo compro? ¿Qué tema, no? Bueno, es uno de los grandes temas de discusión hoy día, ¿sí? Así que bueno, los invito a pensar un poco esta idea de el territorio digital, la identidad digital y la ubicuidad como elementos configurativos de aprender hoy en los entornos virtuales, ¿no? Debemos acompañar a nuestros procesos, a nuestros estudiantes y ser animadores del proceso. Esto plantea Mariela. Nos enseñará a realizar este tipo de instancias, armar una videoconferencia con PowerPoint. Esto pregunta Paula. Bueno, Paula, nosotros, particularmente la diplomatura, te va a dar elementos para poder manejar un entorno virtual, que en nuestro caso, el que usa la Universidad de Champagnat, el entorno se sostiene en una plataforma, un LMS que se llama Moodle, ¿sí? Que ya también en el módulo 1 van a tener mucho contenido y acceso a. Moodle es una de las plataformas, yo diría, más universales en el tema de enseñanza, aprendizaje a través de e-learning. O sea, aprender a manejar un poco Moodle es aprender a moverte en una plataforma casi universal. Tenés acceso gratuito, puedes conseguir cuentas gratuitas para manejar Moodle, poder instalarte Moodle. Casi todas las instituciones utilizan este tipo de plataforma, pero sobre todo vas a tener como elementos clave de manejar un entorno virtual que son comunes. Por ejemplo, foros. La discusión de qué es un foro, cómo funciona un foro, no es simplemente crearlo. Y ahí van a entrar los módulos más avanzados de la diplomatura. ¿Cómo se tutorea un foro? ¿Cuál es el rol del docente en este entorno? ¿Sí? Solamente videoconferencia como esta videoconferencia podemos hacerlas con Adobe Connect, o ustedes pueden hacer videoconferencias de este tipo con YouTube. YouTube tiene un sistema de canales gratuito al cual ustedes pueden acceder. Con Zoom es una aplicación gratuita con la cual pueden hacer una videoconferencia. La pregunta es, ¿hacer videoconferencias implica usar entornos virtuales? ¿No se vuelve a repetir estructuras expositivas clásicas? ¿Cuándo entra una videoconferencia? ¿Sí? ¿Qué tipo de videoconferencia? Bueno, eso tiene que ver no solamente con la herramienta videoconferencia como esta, que hay otras distintas que pueden acceder y conocerlas, sino también aprender a utilizar la herramienta en un cierto lugar, en un cierto momento. Ese va a ser como uno de los grandes desafíos, y darle un sentido. Nicolás pregunta, ¿tenemos que trabajar en la construcción de criterios, principios, normas para analizar con juicio crítico los contenidos que acceden, que incluso pueden producir y compartir? Tal cual, Nico, es parte de la discusión que se va a dar. Digo, van a ver cuando ustedes vayan manejando algunos elementos, y ya lo vieron en el módulo introductorio el tema de las etiquetas. Digo, algo tan sencillo como esto, ¿qué implica? ¿Cuáles son las normas de interacción acá? Si yo agarro y escribo en un foro y no me contestan hoy día, ¿puedo enojarme? Digo, si yo hablo con alguien y digo, hola, ¿cómo estás? Y no me responde, hola, ¿cómo estás? Digo, qué amargo. En un foro, ¿cuánto tiempo demora en contestarse? Bueno, entender eso implica entender ciertas normas, ¿sí? Ciertas normas que implican el desafío de aprender a movernos dentro de estos entornos, ¿sí? ¿Qué versión de Moodle utilizaremos? Javier, nosotros usamos en la universidad actualmente la 2.8, que es como una versión bastante estándar de Moodle y común. Actualmente ya están por la 3.5. Los elementos que van a ver en Moodle comunes son comunes a todos los Moodle.
O sea, todos los Moodle tienen tareas, foros, lo que vamos a ver como herramienta libro, sistema de página, wikis, glosario, son comunes a todos. Pero insisto, más allá que aprendan a usar una u otra versión del Moodle, el desafío es entender cómo esa tecnología aporta a desarrollar un entorno que sea un entorno de aprendizaje. Virtual, pero un entorno de aprendizaje. Y ahí no es simplemente cómo creo un foro, sino qué tipo de consignas se construyen, cómo hago que sea interactiva, qué implica la interactividad. Una de las grandes razones por las que la educación a distancia tiene altas tasas de granamiento es por la falta de interacción que se da dentro de esos espacios. Generar interacción implica generar recursos preparados, docentes preparados para acompañar esos procesos. Y ese es uno de los grandes desafíos. Nicolás, ¿qué certeza tenemos de la calidad de los contenidos que se producen y consumen? Bueno, eso hay algunas pautas que uno puede tener y hay varios sitios que te dan pautas sobre cómo detectarlo, ¿no? No es lo mismo páginas.edu o .org que .com, son pautas generales. No es lo mismo que la página tenga responsables atrás, que aparezcan editores, que las páginas que no lo tienen. No es lo mismo páginas que están llenas de publicidad que páginas que limitan el acceso, tienen menos cantidad de publicidad. Entonces, hay criterios que un poco ustedes también lo van a ir descubriendo. Y después hay sitios claves en los cuales uno puede navegar y moverse y saber que tiene un mayor nivel de veracidad del contenido. De todos modos, acá entra en discusión, cuando hablamos de construcción social del conocimiento, cuáles son las pautas que establecen que un contenido es válido. Y acá lo dejo para discutirlo después, sobre todo cuando hablemos del módulo 5, en lo que es la parte de producción de contenidos y de producción de materiales. Vamos a acercarnos un poco a eso. ¿Qué significa la curaduría de materiales? Y este es un término clave que lo vamos a trabajar y profundizar, ¿no? Hablar de curaduría de materiales. La curaduría, históricamente, habla en el arte de aquellos curadores que saben detectar, diferenciar aquel arte, que es arte válido, de maestros reconocidos, de aquel otro arte que es un arte de mala calidad, o es un arte que ha querido duplicar o emular arte reconocido. Estos eran los curadores en el mundo del arte. Bueno, hay curadores en el mundo de las tecnologías para el tema de materiales. Un docente normalmente se forma en los entornos virtuales, entre otras cosas, en ser un buen curador de material. Sabe dónde buscar, qué material, a dónde dar acceso y qué recomendar. Ahora, para ser un buen curador primero hay que saber mucho y navegar mucho en Internet. Y es así, nos vamos a mover en un océano en el cual hay que aprender a navegar. Y un buen docente, hoy en día en los entornos virtuales, es un buen curador de materiales. Va a ser uno de los desafíos también para ustedes. Bueno, son las 6:15. Si hay alguna otra pregunta, si alguien más quiere hacer algún aporte, los invitamos. Si no, ahí le voy a dar un poco la palabra a Mariela para que les comente los próximos pasos dentro de la diplomatura, ¿sí? Si alguno quiere hacer algún aporte, mientras Mariela les va comentando los próximos pasos, me invito a que lo escriban y yo después ahí aporto y voy respondiendo, ¿sí? Mari, ¿quieres comentarles un poco? Sí. Simplemente contarles que, bueno, hoy iniciamos con el módulo 1, que se extendería hasta el 29 de agosto, o sea, tenemos una semana. Y más allá de los tiempos, de esa asincronía de la que ha estado debatiendo y comentando Leonardo, es importante que todos vayan asumiendo esa responsabilidad, como muchos de ustedes ya lo están haciendo, para poder desarrollar las tareas. Así en conjunto podemos trabajar de forma colaborativa para potenciarnos. No hay problema que alguno se atrase y entregue la actividad a veces a destiempo, porque todos tenemos vidas, familia, trabajo, pero es importante que en conjunto podamos de alguna manera cooperativamente trabajar. Entonces tendremos solamente una semana para el módulo 1, que es este módulo al cual le dio inicio nuestro director, que es Entornos Virtuales de Aprendizaje. Y a partir del 29 de agosto comenzaremos a trabajar con el módulo número 2. Quiero que sepan que los estamos acompañando, asistiendo, me pueden escribir por mensajería interna, pueden escribir en el foro, cualquier inquietud que ustedes tengan para que nosotros podamos acompañarlos y asistirlos. Pero también es importante que entre ustedes se ayuden, o sea, la producción de conocimiento es conjunta.
O sea, no solamente está el tutor o tutora en un entorno virtual para acompañar, sino también está el compañero. Entonces, de los compañeros, de los aportes también vamos a aprender, y esa es un poco la idea, que en conjunto trabajemos. Esto que plantea Mariela es clave con el tema de las tecnologías, sobre todo en los entornos virtuales. Si no han tenido experiencia en procesos de aprendizaje en entornos virtuales, dos recomendaciones que les doy. Una, se pongan tiempos físicos reales de trabajar el contenido. Porque una de las cosas que pasa muchas veces con eso, bueno, como lo hago a mi tiempo ya veo cuándo. Y terminan llegando a último momento y leyendo lo que puedan leer y se va colgando. Les recomiendo decir, bueno, a ver, yo pongo un horario que ustedes quieran. Esto permite en la noche, a las 10, 11 de la noche, a las 8 de la mañana. Pero dispónganse, sobre todo al principio, dispónganse un par de horas tranquilas, no menos, para poder leer los contenidos, los materiales, para que puedan ir con esta lectura y ir también entendiéndolo y tomando un cierto ritmo de lectura. Y a la vez, dispónganse el tiempo para intervenir. Van a ver que intervenir un foro, y si ya han visto en el primer foro que tuvieron de presentación, no es simplemente yo escribo. Lo que buscamos en los foros son nuevas formas también de leer y de escribir, nuevas formas de hablar. Implica que puedan leer lo que escribió el otro. Que uno pueda intervenir, y si han visto un poco a Mariela, que es en eso es interesante ver el estilo de Mariela como tutora, de este leer y decir qué bueno lo que dijo Paula, qué bueno lo que dijo Nicolás, qué bueno lo que dijo Javier, qué bueno lo que dijo Belén, y poder hacer esa referencia. Digo, hacer esa experiencia ustedes es la mejor forma de aprender. Dispónganse tiempos firmes, claros, para dedicarle a esto. No se dejen estar al último momento, porque las intervenciones implican la lectura, y también implican la lectura de lo que otro puso, no solo de la consigna, para que se vaya dando esa construcción de ritmo grupal, que termina siendo lo que va como potenciando la experiencia de aprender en entornos virtuales y sobre todo de la construcción social de conocimiento. No hay construcción social de conocimiento si no hay interacción entre ustedes. La educación en línea implica interacción, pero dense el tiempo para esa interacción, dense el tiempo para vivir esa experiencia. Es clave dentro de esta propuesta. Una cosa que planteaba Paula sobre Moodle arriba, me parece importante, que habla sobre los derechos de producción de conocimiento, si es cierto que Moodle se los deja. Hay varias discusiones acá, yo les voy a dejar dos líneas como para entender. Por un lado, Moodle como plataforma es una plataforma que se llama libre, ¿sí? Open source, abierta y libre, lo cual permite que cualquiera la puede tomar, trabajar, editar, mover, utilizar. En ningún momento Moodle como estructura de plataforma tiene la lógica de empresas por ahí más tradicionales, como pueden ser Microsoft, en donde hay una propiedad sobre el recurso. Moodle lo hace abierto, código abierto, y es abierto para que lo utilicen. Sí hay versiones de Moodle oficiales, pero es libre. Eso también lleva a que quien usa Moodle lo usa con los derechos propios, ¿sí? Entonces ustedes pueden colgar en Moodle, lo que cuelgan es de su autoría. Pero hoy en día hay largas discusiones sobre el tema de propiedad intelectual con el tema de las nuevas tecnologías. Y hay dos grandes tendencias en esto. Digo, la tradicional es el tema de los derechos de propiedad, o lo que se llama el copyright. Y las tendencias actuales que plantean hablar de lo que se llama el copyleft o los Creative Commons, que son cláusulas que estipulan los permisos para utilizar, reproducir y multiplicar la información, lo que uno produce. Si ustedes cuelgan un video en YouTube, van a ver que cuando lo cuelgan le da ciertos permisos y ustedes tienen que poner qué tipo de cláusula le ponen. Si la de estándar de YouTube o una bajo Creative Commons. Bueno, Creative Commons tiene una gran cantidad de pautas sobre cómo generar propiedad intelectual, pero con derechos de uso, de distintos tipos de derechos. Y esto se da en el mundo de Internet permanentemente. Y no es una discusión saldada. Inclusive en nuestras leyes en general, suele pasar con las estructuras legales, van siempre como a trasmar, un paso atrás de esto, ¿sí? Con Moodle no se da esto. Moodle no tiene el tema de los derechos de propiedad, que yo cuelgo un Moodle y eso pertenece a Moodle. No es así. Uno cuelga algo en una plataforma como Moodle, pone su nombre, su apellido e inclusive puede poner cómo lo comparte. Ahora, sí es cierto que tiene derechos de quien lo hizo. Y quien lo hizo puede decir si esos son derechos absolutos o esos derechos son más relativos. O le da propiedad libre para que cualquiera lo use. Eso lo puede hacer quien lo hace. En Internet cada vez se está multiplicando más esta lógica del Creative Commons o del copyleft como formas de
liberar contenidos para que otros lo utilicen, ¿sí? Bueno, siendo las 18:20, si no hay más preguntas, me voy despidiendo. Les agradezco a los que han estado presentes. Ha sido la verdad un espacio muy interesante de interacción. Ojalá en los coloquios que se van a hacer ya al final, por el mes de noviembre, diciembre, nos podamos encontrar cara a cara. En general yo intento participar también de algunos coloquios para estar con ustedes, así que ahí nos veremos de vuelta. Que sea una buena experiencia, todo tipo de aporte que nos hagan siempre bienvenido, nos ayuda a mejorar la propuesta, nos ayuda a crear una propuesta aún más potente y que vaya dando respuesta un poco a los desafíos de aprender y de enseñar en los entornos virtuales, ¿sí? Así que les agradezco el espacio, les agradezco el haber escuchado. Bueno, y vamos a ir cerrando y despidiéndonos a través del chat, y cualquier cosa que vayan necesitando tendrán los foros y los espacios para comunicarnos, ¿sí? Un muy cálido abrazo para todos a través de la virtualidad y que sea una buena cursada y un buen espacio de aprendizaje en el entorno.